Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 272. Los supervisores. De vuelta en Berlín, en el piso superior de un edificio moderno de 10 pisos, cientos de supervisores estaban sentados cada uno frente a pantallas holográficas que mostraban transmisiones de equipos. Algunas transmisiones mostraban batallas por el paquete, mientras que otras mostraban equipos siendo extraídos por helicópteros. Lo que importaba era que toda la competencia estaba bajo la supervisión de esas personas, y cualquier movimiento mínimo era observado, estudiado y anotado. Delante de esos supervisores, el señor Rodríguez y el vicepresidente de la organización estaban parados con las manos cruzadas detrás de la espalda. Su atención estaba completamente capturada por una pantalla gigante que mostraba al equipo ruso contra el equipo chino. En medio de su batalla, se podía ver un paquete plateado incrustado en el suelo. Zhang Wei probablemente debería alejarse de este paquete si no encuentra una manera de llegar a Silvia. El señor Rodríguez dijo con solemnidad. Dudo que cualquier participante junior en la competencia sea capaz de tocar a Silvia mientras ella está en el aire. Dijo el vicepresidente. De hecho, esa mutación de alas de mariposa es realmente un factor decisivo en esta competencia. Señor, tiene que ver esto. Una súbita solicitud fuerte interrumpió su conversación. El señor Rodríguez se dio la vuelta y vio a un supervisor agitado señalando su pequeña pantalla. Ponlo en la pantalla grande. El señor Rodríguez hizo un gesto con la mano mientras ordenaba. El momento en que el supervisor recibió permiso, envió su holograma a la pantalla gigante. Pronto, la imagen de Silvia revoloteando en el aire mientras esquivaba proyectiles fue reemplazada por la imagen del equipo de los Estados Unidos. Se mostraba que ellos llevaban el paquete mientras se alejaban del área destruida. Solo se podía ver al equipo de Argentina y al equipo de Angola en la esquina de la transmisión, esperando en sus posiciones para la extracción. Oh. ¿El equipo de los Estados Unidos ha asegurado el paquete? No está mal. El vicepresidente elogió. Sin embargo, el supervisor no quería mostrar eso, ya que rápidamente reprodujo la escena de la batalla de Félix contra el equipo de Inglaterra. Señores, por favor miren y denme su evaluación personal, ya que no puedo determinar cuántos puntos debo otorgarle al capitán Félix después de su batalla. Pidió con una voz agitada. Entiendo. El señor Rodríguez asintió con la cabeza y ordenó con la espalda hacia el supervisor. Reprodula. El supervisor inmediatamente despausó la reproducción y comenzó a ver con una expresión emocionada, aunque ya había visto la pelea en vivo. La reproducción comenzó justo cuando Félix recibió un bombardeo directo del equipo de Inglaterra. La vista hizo que los dos hombres de mediana edad alzaran una ceja en sorpresa, ya que claramente vieron antes que Félix estaba perfectamente sano. Esto les permitió concluir fácilmente que Félix había sobrevivido al bombardeo. Al ver lo letal que era, comenzaron a preguntarse sobre el método que usó para sobrevivirlo. No tuvieron que esperar mucho, ya que Félix pronto emergió con escamas verde oscuro cubriendo su cuerpo, lo que los sorprendió enormemente. Realmente desbloqueó una habilidad de semimorfosis mientras tiene una línea de sangre legendaria. El vicepresidente exclamó con shock y emoción. ¿Qué tan fuerte será? Antes de que los otros dos pudieran responder, la respuesta al vicepresidente se mostró en alta resolución, ya que el instante en que Félix se movió, la batalla se volvió unilateral sin ninguna posibilidad de que el equipo de Inglaterra resistiera o luchara de vuelta. ¿Habilidades elementales? Inútiles. ¿Habilidades mentales? También inútiles. Y no había necesidad de hablar de las habilidades físicas, ya que el equipo de Inglaterra apenas podía ver los movimientos de Félix. Una sola habilidad había derribado a un equipo liderado por el cuarto clasificado en la lista de élites. Eso fue lo que vieron con sus ojos. Si solo hubieran sabido que Félix estaba usando solo el 5% de su fuerza para no acabar matando a William y al resto con un solo golpe. Después de unos segundos, vieron a Félix dejar que el equipo de Inglaterra se alejara sin eliminarlos de la competencia, simplemente por el elemento de William. Luego, desactivó su morfosis y fue a reunirse con sus compañeros de equipo.
Los supervisores de los otros equipos rápidamente bajaron la cabeza y se enfocaron en su trabajo después de notar que la reproducción había terminado. Duró solo unos segundos, así que no perdieron nada crucial en la transmisión de sus equipos. Ahora eso sí que es una maldita demostración adecuada de la fuerza de una línea de sangre legendaria. Entusiasmado, el vicepresidente soltó una carcajada estruendosa. Su excitación era comprensible, ya que Félix siendo más fuerte solo significaba que el equipo de la Tierra tendría más oportunidades de ganar la victoria contra sus pares. Las barreras siempre han sido su punto débil, ya que su veneno no puede llegar al interior. Incluso su habilidad de pilares era completamente inútil contra ellas. El señor Rodríguez sonrió ampliamente por primera vez. Pero con esta habilidad de semimorfosis, todo cambia. El vicepresidente asintió con la cabeza en acuerdo mientras veía a Félix ordenarle a Kenny que enviara una caja de sustancias curativas y una caja de comida al equipo de Canadá. Luego, él y todos fueron a recoger sus bolsas de acampado ocultas de un árbol marcado. ¿Debería reproducir las repeticiones anteriores? El equipo de los Estados Unidos se encargó de 8 equipos solos. El equipo de Inglaterra fue solo el último. El supervisor de repente pausó la reproducción y preguntó. Al oírlo, los dos hombres de mediana edad mostraron signos de sorpresa. Cuando vieron que solo unos pocos equipos estaban cerca del paquete, pensaron que eso era casi todo el mundo que participó en la batalla por el paquete. Sin embargo, resultó que los otros equipos fueron eliminados mucho antes que el resto. Pero, después de ver la habilidad de semimorfosis de Félix, no creyeron que eso fuera difícil de lograr. Reprodúcelas desde el principio. Por desgracia, el momento en que vieron que Félix en realidad nunca usó más que sus bombas de veneno y que las eliminaciones fueron debido al trabajo en equipo y las sinergias, se quedaron atónitos y admirados. Estaban asombrados por el equipo en su conjunto y admiraban el liderazgo de Félix y su naturaleza cautelosa. Después de todo, vieron que él podría haber mutado y atacado con todo contra todos debido a sus defensas elevadas, lo que lo hacía resistente a casi todo. Sin embargo, decidió reservarlo como último recurso y dejar que el equipo brillara en su lugar. A sus ojos, esa decisión fue la mejor posible, dado que en esta competencia, cada participante era evaluado individualmente en base a su desempeño. Como se sabe, cada supervisor aquí era responsable de evaluar el desempeño de un equipo asignando puntos o restándolos. Dado que cada supervisor había firmado un contrato estricto que les prohibía ser parciales e injustos en sus evaluaciones, los puntos totales de cada portador de línea de sangre se veían afectados únicamente por su desempeño. Félix lo sabía desde el principio. Recordaba el shock que eso causó entre los espectadores y los participantes cuando el señor Rodríguez reveló después de la competencia que los 100 mejores portadores de línea de sangre con más puntos serían seleccionados como representantes en lugar de los portadores de banderas. Por supuesto, obtener una bandera no era completamente inútil, ya que cada bandera valía 100 puntos. Esto significaba que si un portador de bandera participaba bien, su posición en el equipo de los terrícolas estaba asegurada. Sin embargo, lo mismo no se aplicaba a aquellos que obtenían una bandera y decidían mantenerse al margen o dejar de esforzarse al máximo para ayudar a su equipo a conseguir sus propias banderas. Esos portadores de línea de sangre verían reducidos sus puntos, lo que significaba que podrían ser superados por aquellos sin banderas. Félix quería darle a sus compañeros de equipo la oportunidad de destacarse y acumular tantos puntos como fuera posible. Sin duda, brillaron, ya que Johnson, Noah y Olivia hicieron que el señor Rodríguez y los demás asintieran con la cabeza en señal de satisfacción y aprecio por sus talentos. Especialmente Johnson, realmente se destacó por encima de los demás dentro de la niebla. Al poco tiempo, la escena regresó al momento en que el equipo de Inglaterra se acercaba sigilosamente al equipo de Estados Unidos. Creo que he asignado los puntos adecuados al resto. Sin embargo, para el capitán Félix, no me atreví a evaluar su desempeño. Especialmente después de que mostró su habilidad activa máxima. El supervisor pausó la reproducción y dijo. El señor Rodríguez extendió un dedo en su dirección, indicando que necesitaba un minuto de silencio.
Al ver sus ojos cerrados mientras descansaba la mano en su barbilla con barba, nadie se atrevió a interrumpir su proceso de pensamiento. Sabían que el señor Rodríguez ya tenía en mente designar a Silvia como capitana del equipo de los terrícolas. Y nadie se quejaba realmente, ya que no había nadie que pudiera competir con ella por el puesto. Incluso Félix, con su legendaria línea de sangre, había sido considerado con cuidado antes. Aún así, no cambió el favoritismo del señor Rodríguez hacia Silvia. Sin embargo, después de esta nueva demostración, la convicción del señor Rodríguez se tambaleó. Félix había demostrado exactamente que poseía lo que Silvia tenía, ya sea en planificación, liderazgo, visión general y más. Incluso mostró que era lo suficientemente fuerte como para manejar por sí solo a un equipo élite, algo que nadie más era capaz de hacer en la competencia. Incluso Silvia estaba lejos de alcanzar ese nivel. Esto inclinó la balanza a favor de Félix, y todos podían verlo, no solo el señor Rodríguez. El supervisor responsable del equipo de Estados Unidos no se atrevió a calificar el desempeño de Félix y asignarle puntos apropiados porque creía que sería mucho mayor que el de Silvia. Era evidente para todos que el presidente de la organización SG la veía con buenos ojos. Por eso, prefirió dejar que el señor Rodríguez evaluara personalmente el desempeño de Félix. No era contrario a las reglas, ya que el señor Rodríguez era el presidente de la organización y había firmado el mismo contrato estricto que ellos. Recompénsenlo con 100 puntos por todo lo que hizo desde el momento en que el paquete aterrizó. Después de esperar un rato, el señor Rodríguez abrió los ojos e informó con calma. Y 100 puntos más por su batalla contra el equipo de Inglaterra. Justo cuando el vicepresidente quería aconsejar al señor Rodríguez que aumentara la cantidad, ya que era bastante baja en comparación con el desempeño de Félix, lo oyó continuar. Todos contuvieron el aliento en shock ante una cantidad tan grande otorgada de una vez por una sola batalla. Era lógico que se sorprendieran, ya que los supervisores nunca recompensaban más de 50 puntos a un junior. Él es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a uno de los mejores equipos en la competencia por sí solo, dijo el señor Rodríguez. Cualquier junior que pueda hacer lo mismo recibirá la misma cantidad. Al oír eso, el supervisor del equipo de Estados Unidos hizo clic rápidamente en el nombre de Félix escrito al lado de la pantalla y escribió más 200 puntos. Después de hacerlo, el nombre de Félix saltó del puesto 19 en una lista que incluía a todos los portadores de línea de sangre del equipo al número 1. Queriendo ver cómo lucía la nueva lista, el señor Rodríguez pidió en su mente: Reina, por favor, muestra la lista al lado de la gran pantalla. Rango 1. Félix Maxwell, puntos totales, 220 puntos. Rango 2. Silvia Ivanov, puntos totales, 99 puntos. Rango 3. Hina Suzuki, puntos totales, 87 puntos. Rango 4. Leo Bridges, puntos totales, 51 puntos. Rango 5, Sang Wei, puntos totales, 51 puntos. Rango 6, María Oliveira, puntos totales, 45 puntos. Rango 21, Adaf Acharya, puntos totales, 43 puntos. Rango 22, Johnson Maxwell, puntos totales, 41 puntos. Rango 23, Sofía Smith, puntos totales, 31 puntos. Rango 24, Noah Maxwell, puntos totales, 25 puntos. Rango 1950, Tom Jackson, puntos totales, 10 puntos. La lista era lo suficientemente larga, incluía incluso a los últimos Bloodliners, que tenían puntos negativos. Esto solo demostraba el esfuerzo y el tiempo que esos supervisores estaban invirtiendo actualmente para hacer esos rangos lo más justos posible. Dado que la competencia duraba 7 días seguidos, eso solo significaba que cada equipo en realidad tenía 2 supervisores monitoreando sus acciones. Uno durante el día y el otro durante la noche. Nada sucede en la competencia que pase desapercibido en este piso. Si Silvia quiere alcanzarlos, necesita poner un esfuerzo extra, dijo el vicepresidente,
riéndose entre dientes. ¿Alcanzarlos? El señor Rodríguez negó con la cabeza mientras miraba a Félix, ordenándole a su equipo que montaran las tiendas en el mismo lugar que el día anterior. Chascó los dedos y cambió la imagen de vuelta al equipo ruso contra el equipo chino, y dijo: Ella no puede alcanzarlos en esta competencia, y si todavía apunta al puesto de capitán, solo podría esperar encontrarse con Félix y resolverlo peleando con él. Eso sería divertido de ver. El vicepresidente sonrió ligeramente mientras se frotaba la barbilla. Pura vida, gente de Costa Rica. Gracias por el apoyo. Son unos ticos de corazón. Capítulo 273. Asegurando la primera bandera. Mientras tanto, de vuelta en el bosque, Félix se apoyaba contra un árbol mientras jugaba con un dispositivo negro en forma de cuadrado en su mano. El dispositivo era solo una pantalla delgada, que se parecía a un smartphone. Esto era el rastreador para las banderas, el artículo más importante en esta competencia. Félix podría saber que la competencia se basaba en puntos en secreto, pero también sabía que las banderas valían algo. Simplemente no recordaba su valor exacto y Asna estaba demasiado ocupada jugando con el Jormuniander como para atender cualquier solicitud suya. Después de presionar un botón en el lado, el rastreador se encendió después de una demora de 10 segundos. El momento en que se encendió, la pantalla se convirtió en un radar azul que escaneaba 1 kilómetro alrededor de Félix. Oh, ¿hay una al sur? Félix se rascó la mejilla con aburrimiento mientras miraba un punto rojo que parpadeaba aproximadamente a 700 metros de él. El 1 kilómetro estaba dividido en líneas y entre cada línea había una distancia de 100 metros. Así que era bastante fácil calcularlo. Después de notar que no había otros puntos además de este, Félix apagó el rastreador para ahorrar batería. Había buscado en el paquete antes y no encontró baterías extras ni un cargador. Pronto, se levantó y se acercó a sus compañeros de equipo, que estaban limpiando el campamento desordenado. Aunque estaba envuelto en niebla, algunos equipos debían haber peleado cerca antes. Si bien el proceso podría ser engorroso, al menos retuvieron este lugar de campamento y además expulsaron a muchos equipos del área. Actualmente, solo el equipo canadiense, el equipo filipino, el equipo malasio y, por último, el equipo inglés seguían estando algo cerca de ellos. El resto ya había sido extraído por helicópteros inmediatamente después de que concluyera la batalla final. Era obvio que los supervisores esperaban hasta que no hubiera más peleas antes de enviar un equipo de extracción. En ese momento, Olivia y el resto charlaban con una actitud relajada mientras limpiaban, ya que sabían que nadie en el área iba a representar una amenaza para ellos. A menos que un nuevo equipo hubiera decidido aventurarse lejos de su campamento para venir aquí. Hay una bandera a 700 metros de nosotros. Félix les informó mientras agitaba el rastreador en su mano. Genial. Exclamó Walton con deleite y continuó preguntando. ¿Cuándo nos movemos? Movámonos después del almuerzo, dijo Félix mientras se sentaba en un tronco junto a una fogata apagada. Nos quedan solo 6 días, así que no podemos desperdiciarlos. ¿Vamos a seguir con el plan o deberíamos cambiarlo un poco? Preguntó Kenny asintiendo con la cabeza. Todos se preguntaban lo mismo, ya que el plan original que habían hecho con George establecía que, si conseguían un rastreador, debían cubrir al menos un diámetro de 5 kilómetros alrededor de su campamento. Debían buscar al sur, norte, oeste y este por banderas. Solo después de no encontrar ni una sola bandera deberían mover su campamento a otra zona. Por eso Félix no quería ir directamente a la bandera más cercana en ese momento, ya que prefería continuar buscando después de obtenerla en lugar de solo enviar a Kenny o Walton a traerla. Mantengámoslo como está por ahora, dijo Félix con naturalidad. Si no encontramos una bandera para cada miembro en el próximo día o 2, expandiremos a 10 kilómetros para los días restantes. ¿Y si no las encontramos ni siquiera entonces? Preguntó Olivia con un toque de preocupación en su tono. Estaba asustada por la idea de que algunos de ellos tuvieran banderas y otros no. No quería imaginar cómo se volvería el equipo en el último día de la competencia si eso sucedía. ¿Van a pelear por las banderas? ¿Dejar que Félix decida quién se queda con una y quién no?
o simplemente ser generosos y entregarla a otro voluntario. Cada opción estaba destinada a molestar a algunos y ella no quería ver eso. Si llegaban a ese punto y Félix le daba una bandera, ella no dudaría en dársela a otro. Su culpa la consumiría si no lo hacía. Afortunadamente, Félix tampoco quería colocarse en esa posición, ya que era demasiado perezoso para lidiar con problemas dramáticos como esos. Todavía recordaba el caos que surgió en las transmisiones de algunos equipos debido a esas banderas. Levantó la cabeza y miró a Olivia con una sonrisa bondadosa. Simplemente robaremos a los demás. Ja, ja. Eso es exactamente lo que pensaba. Johnson se rió mientras decía. Con el rastreador en nuestras manos, podemos detectar fácilmente las banderas en manos de otros equipos. Al igual que podemos ver sus banderas, ellos también pueden ver las nuestras. Por eso, no podemos emboscar a otros equipos con rastreadores a menos que no llevemos nuestras banderas. Kenny sacudió la cabeza. Pensaremos en esos problemas cuando primero no logremos localizar banderas en la zona. Félix señaló la carne de venado que estaba colgada en un árbol con una cuerda, y dijo. Preparen el almuerzo por ahora, y no olviden usar las especias del paquete. Después de decir eso, Félix se levantó y se sacudió la parte trasera. Se acercó al paquete plateado que estaba colocado en el centro del campamento y tomó una caja de tamaño mediano que tenía un logotipo de veneno en ella. Luego, se fue a su tienda negra y cerró la entrada detrás de él. Maldición, no gastó mucha energía y tuvo suerte al reabastecerse. Johnson se quejó en voz baja mientras miraba el paquete maldito que no tenía una sola piedra de energía para su elemento. Bueno, era bastante normal, ya que el paquete no podía tener piedras de energía para cada elemento. Después de buscarlo cuidadosamente, encontraron 10 cajas medianas, cada una contenía 20 piedras de grado medio para un elemento diferente. La mayoría de ellas eran para elementos comunes como fuego, agua, tierra, y así sucesivamente. Dado que era un conocimiento común que las habilidades de curación provenían principalmente del elemento planta y del elemento luz, esas piedras de energía también estaban en abundancia. Sin embargo, para elementos como oscuridad y niebla, dependía completamente de la suerte encontrarlos. En el paquete, encontraron piedras solo para Olivia, Félix, Lena, Walton, Lexi y Nathan. El resto tuvo que usar las piedras de energía de emergencia que les permitieron traer. La cantidad permitida apenas era suficiente para reabastecer el 50% de su energía. No había manera de que eso fuera suficiente para mantenerlos durante 7 días seguidos. Por desgracia, Johnson solo podía quejarse al respecto en voz baja mientras se dirigía a su tienda para usar esas piedras de respaldo. Una hora después, el equipo había saciado su hambre y llenado su tanque de energía con todo lo que su capacidad les permitía. Actualmente, se estaban preparando para comenzar su búsqueda de banderas colocando solo los artículos necesarios en sus mochilas. Dado que iban a buscar durante horas y horas, no había manera de que dejaran a alguien atrás para proteger el campamento o llevar todo de una vez con ellos. Afortunadamente, ya se habían ocupado de la mayoría de los equipos cercanos, por lo que había una probabilidad bastante baja de que su campamento fuera descubierto. ¿Todo listo? Félix preguntó. Después de recibir una confirmación, se puso en marcha en dirección al punto rojo, seguido por el resto en una formación defensiva. Las chicas estaban colocadas en el medio del grupo, mientras que Kenny y Walton caminaban cientos de metros adelante de ellos actuando como exploradores. Dado que 700 metros no era realmente tan lejos, lograron llegar a su destino en un par de minutos trotando. Félix sacó el rastreador de su mochila y lo encendió. Inmediatamente después de que la pantalla se iluminara, el rastreador comenzó a emitir sonidos como un detector de metales. Los pitidos no eran apresurados, lo que significaba que la bandera estaba cerca, pero aún no estaban tan cerca de ella. En el radar, Félix podía ver que estaban parados exactamente en el punto rojo. Sepárense y busquen esta área a fondo, la bandera está justo por aquí. Ordenó mientras inspeccionaba los árboles, ramas, hojas y cualquier cosa que entrara en su campo de visión penetrante. No dejó de caminar mientras lo hacía.
Al poco tiempo, Félix logró avistar un pedazo de tela amarilla colgado entre las hojas, lo que lo hacía casi imposible de notar si no fuera por su vista mejorada y el rastreador emitiendo esos pitidos apresurados mientras se acercaban. La encontré. Envió un mensaje mental mientras saltaba hacia arriba, agarrando la bandera en el primer intento. Después de aterrizar, comenzó a inspeccionar la bandera, que parecía igual a la que el señor Rodríguez les había mostrado en la reunión. Un pedazo de tela en forma de triángulo que tenía un código QR en el centro y un pequeño chip electrónico. Félix evitó el chip a toda costa, ya que si lo destruía intencionalmente, la reina no dudaría en denunciarlo al supervisor. Para entonces, el supervisor no tendría más remedio que descalificarlo por romper las reglas. El momento en que un equipo obtiene una bandera, se convierte en su responsabilidad protegerla a toda costa. Si de alguna manera la bandera se arruinaba en las peleas, el poseedor no recibiría ningún castigo, pero ya no se consideraría como poseedor de la bandera. Maldición, ¿realmente tenían que hacerla de color amarillo? Johnson se quejó el momento en que vio la bandera en la mano de Félix. Deberías sentirte aliviado de que no fuera verde. Félix plegó la bandera y la colocó en su mochila. Sigamos buscando, nos quedan 9 más por cubrir. Nadie hizo un sonido por el hecho de que Félix se quedó con la bandera para sí mismo en lugar de dársela a uno de ellos. Ya se había decidido que Félix sería el que mantendría todas las banderas recolectadas hasta el último día de la competencia. Por una razón simple, ¿quién diablos podría quitárselas? Capítulo 274. 3 días restantes. Después de 6 horas de estar en movimiento y cubrir más de 12 kilómetros en un patrón circular, el rastreador finalmente le mostró a Félix un nuevo punto rojo en la punta del radar azul. Félix informó al resto sobre el descubrimiento, logrando animarlos de nuevo. Los resultados negativos constantes en las horas habían bajado. Se dieron cuenta de que, incluso con el rastreador, iba a ser extremadamente difícil encontrar todas las banderas requeridas en los próximos 5 días. Hoy prácticamente había terminado y todavía solo tenían una bandera. Después de un rato, el equipo llegó al destino y se separó de nuevo para realizar una búsqueda. Poco después, Lexi logró encontrar la bandera oculta entre 2 rocas cubiertas de musgo. Afortunadamente, el color llamativo de la bandera en comparación con el entorno le facilitó avistarla, incluso cuando la luz del sol menguante no ayudaba mucho. Vale, eso debería ser todo por hoy, dijo Félix mientras miraba al sol que estaba a punto de ocultarse. Habían comenzado la búsqueda bastante tarde, así que era natural terminarla temprano. En poco tiempo, regresaron al campamento sin problemas. Después de todo, podrían haber caminado más de 10 kilómetros, pero nunca se habían alejado de la región de 5 kilómetros. Simplemente estaban caminando alrededor del campamento y marcando puntos en su camino por si se perdían. Después de notar que el campamento estaba igual que cuando lo dejaron, Félix activó su visión infrarroja para explorar rápidamente. Pronto, se dio cuenta de que solo había animales salvajes en su campo de visión. Mañana nos dirigiremos en una dirección diferente al amanecer. Félix apagó su visión infrarroja y se sentó en su lugar habitual. Si no logramos obtener al menos 4 banderas más en los próximos 2 días, empezaremos de inmediato a cazar a los equipos con más banderas. Hacerlo era en realidad 100 veces mejor que buscarlas por su cuenta. Dado que los equipos con rastreadores probablemente habrían obtenido como máximo 2 o 3 banderas en esos 3 días combinados. Cuanto más pasaban los días, mayores eran las posibilidades de encontrar un equipo con múltiples banderas. Sin embargo, como Félix no era el único que pensaba así, el equipo debía esperar emboscadas en su camino y una fuerte resistencia de los equipos objetivo. Incluso peor, una completa evitación. ¿Vamos a esconder nuestras banderas antes de hacer un movimiento?, sugirió Adam. Creo que es mejor si las enterramos profundamente bajo tierra, para que incluso si alguien con un rastreador conoce la ubicación, no pueda encontrarlas. Félix ni siquiera necesitó responder, ya que Kenny rechazó la idea firmemente. Si las enterramos ambas en un mismo lugar, será bastante obvio que están profundas en el suelo.
Si las enterramos en ubicaciones diferentes, no tendríamos tiempo de regresar y empezar a buscarlas una por una. Lena continuó y compartió su propia opinión sobre el asunto. Es demasiado riesgoso dejar las banderas lejos de nosotros, ya que el rastreador podría dañarse en batallas o la batería se agotar. Cuando eso suceda, podemos olvidarnos de recuperarlas. Suspiro, sus puntos son todos válidos, pero ¿cómo vamos a emboscar a otros equipos cuando las banderas nos delatarán? Dijo Adam mientras sonreía con ironía. Al oírlo, todos guardaron silencio mientras cada uno intentaba encontrar una solución. Después de un par de segundos, Olivia inclinó la cabeza con confusión y preguntó. ¿Por qué necesitamos emboscarlos? Apuntó con el dedo a Félix, que bostezaba aburrido, y dijo. ¿Con la fuerza de Félix, no podemos simplemente dominarlos? El momento en que el resto lo oyó, su proceso de pensamiento se detuvo por completo. Miraron la confusión genuina de Olivia y de repente sintieron que estaban sobrepensando todo. Olivia tenía razón. Tenían a Félix, quien había demostrado claramente que era lo suficientemente fuerte para lidiar con equipos él solo. Entonces, ¿por qué diablos necesitaban emboscar a nadie? Podían literalmente entrar a los campamentos de los equipos y tomar sus banderas por la fuerza sin preocuparse por nada. Con la fuerza abrumadora de Félix, cualquier plan sofisticado era completamente innecesario. Les tomó bastante tiempo descubrirlo. Félix bostezó una última vez antes de levantarse. Preparen la cena e intenten dormir temprano. Luego se adentró en el bosque para atender sus necesidades. Sin embargo, antes de hacerlo, dio una señal al supervisor para que dirigiera el dron a otro lugar. Después de todo, necesitaban privacidad para tales asuntos. Parecía que algunos espectadores estaban decepcionados por la vista, ya que expresaban su frustración en el chat. Jodidos pervertidos. Yana los maldijo en su mente mientras compartía sus opiniones con Michael sobre el audaz plan del equipo de Estados Unidos. O, en este caso, la falta total de plan. 3 días antes del final de la competencia. 40 paquetes habían sido lanzados por toda la zona de competencia, dando a cada equipo la oportunidad de obtener un rastreador. Por supuesto, ningún equipo había decidido retirarse de la lucha por uno, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Los ojos de sus compatriotas y las expectativas puestas sobre sus hombros hacían casi imposible dormir en paz en sus tiendas sin tener al menos una bandera en su posesión. Esto resultó en una guerra por cada paquete y bandera a la vista. Aquellos que lograron obtener un rastreador comenzaron de inmediato a cazar banderas sin importar el descanso o tener un campamento fijo. Mientras tanto, aquellos que no lograron obtenerlo pero aún permanecían en la competencia lo tenían más difícil. Después de todo, ni siquiera lograron conseguir las piedras de energía de emergencia ni el rastreador. Estar en esa condición hacía que fuera casi imposible para ellos ser competitivos y obtener banderas. Desde el momento en que se encontraban con un equipo, solo la eliminación les esperaba. Sin embargo, esos equipos sin esperanza aún se aventuraban fuera de sus campamentos, decididos a intentar encontrar las banderas solo con la vista, como último recurso. Después de todo, no tenían nada más que perder. Al menos, podían demostrarle a su país que estaban dando lo mejor de sí. Félix y el resto se habían encontrado con algunos de esos equipos durante su viaje para localizar las banderas. Como eran bastante inútiles en la competencia, Félix no se molestó en gastar energía en lidiar con ellos. Además, el tiempo ya les estaba presionando y aún les faltaban 7 banderas. Eso era correcto, solo habían localizado una bandera en los últimos 2 días, incluso después de ampliar su perímetro de búsqueda a 10 kilómetros. Para entonces, ya habían abandonado la idea de buscarlas manualmente y esperaban encontrarse con otros equipos que tuvieran rastreadores para robárselas. Hasta ahora, llevaban en movimiento durante 9 horas seguidas, avanzando en línea recta hacia el norte sin detenerse. No tenían intenciones de regresar a su lugar de acampada. Dentro de la suite del hotel donde Félix y el resto se habían hospedado antes, Sarah, Isabella, Dale y George estaban viendo la transmisión en vivo juntos. Amelia no se molestó en pasar tiempo con el equipo después de la reunión. Qué mala suerte que tienen.
Sara suspiró frustrada al ver a Félix y al resto detenerse para un breve descanso. No es la suerte lo que está afectando sus posibilidades de encontrarse con quienes tienen banderas. Es la cautela de los capitanes con rastreadores. George negó con la cabeza mientras aclaraba. No son tontos como para quedarse en su lugar después de ver a nuestro equipo avanzando hacia ellos con tanta confianza mientras llevamos 3 banderas. Miró a Sara y le recordó. ¿Olvidaste lo que te aconsejé que hicieran después de asegurar 5 banderas? Sara lo pensó un momento antes de exclamar. Dijiste que debíamos evitar a otros equipos a toda costa y solo enfocarnos en proteger nuestras banderas hasta que terminara la competencia. Así es. Creo que con la fuerza de nuestro equipo, asegurar 5 banderas debería ser un objetivo óptimo. Por otro lado, otros equipos deben haber recibido órdenes de jugar con precaución después de obtener solo 2 banderas o incluso una. George asintió con la cabeza y dijo. ¿Eso no significa que nuestro equipo no tiene forma alguna de alcanzarlos? Dale intervino sorprendido. Entendió que cuando ambos equipos tenían el rastreador activado, podían detectarse a 1 kilómetro de distancia. Esto significaba que Félix y el resto no tenían manera de acercarse a otros equipos que se conformaban con solo 1 o 2 banderas. Para esos equipos, probablemente no, pero... George agregó otro holograma que mostraba la transmisión del equipo brasileño y dijo. Si siguen avanzando, pronto se encontrarán con el equipo brasileño, y no hay forma de que María ordene una retirada. Sonrió con picardía. Su equipo también tiene solo 3 banderas y ella está tan desesperada como nosotros por más. Al ver al equipo brasileño avanzando hacia el sur con frustración evidente en sus rostros, Sara soltó una risita tapándose la boca. Sabía que el momento en que su rastreador detectara las 3 banderas en posesión de Félix, no dudarían en atacarlos. Era exactamente lo que ella quería ver. 5 minutos después. Sigamos avanzando. Félix dio un pequeño sorbo de una botella de agua y se levantó de nuevo. Guardó la botella en el bolsillo lateral de la mochila y encendió el rastreador. Mientras que la mayoría de los equipos se veía obligada a mantenerlo encendido para evitar emboscadas, Félix lo usaba solo cuando se movían. Así que se sorprendió bastante cuando vio 3 puntos rojos avanzando rápidamente hacia ellos. Solo 700 metros los separaban y la distancia se acortaba rápidamente. Sin palabras, Félix le mostró el rastreador a sus compañeros y dijo. 3 de una vez, ¿quién rezó durante nuestro descanso? Justo cuando Johnson quería exclamar de alegría, todos lo miraron con severidad. TSK, no puedo arruinar esto también con mi mala suerte. Hizo un chasquido con la lengua, irritado por su reacción exagerada. De acuerdo, no tenemos tiempo que perder. Félix se quitó la mochila y la lanzó sobre un árbol. El resto hizo lo mismo, ya que no podían pelear con las mochilas estorbándoles. Además, las banderas debían mantenerse alejadas de las batallas. Vamos, nos encontraremos con ellos a mitad de camino. Félix ordenó mientras corría hacia adelante con su visión infrarroja, que le mostraba los 10 auras humanoides aproximándose. Sabía que era mejor quedarse quieto e intentar una contraemboscada, pero no quería que la batalla estuviera cerca de sus mochilas. El plan. Kenny preguntó mientras corría a su lado. Formación B. Félix sonrió débilmente. Esta vez, seré el principal en la línea frontal. Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 275. Contra el equipo brasileño. Al oírlo, Noah y Nathan asintieron con la cabeza y se retiraron hacia la formación, dejando que Félix estuviera al frente de ella. Esta vez, ellos se encargarían de proteger a las chicas. Mientras tanto, Kenny y Walton se separaron del equipo. Uno se dirigió hacia arriba y el otro activó su camuflaje. Johnson no planeaba ir a ninguna parte, ya que no podía permitirse desperdiciar su energía en niebla innecesaria. Después de 1 minuto aproximadamente, Félix notó a María y a sus compañeros de equipo a cientos de metros de distancia, sin necesidad siquiera de su visión infrarroja. Podía ver claramente su agitación y expresiones de alarma mientras corrían en su dirección. Supuso que estaban alarmados por el hecho de que los 3 puntos rojos en su rastreador no se movían en absoluto. Obviamente, Félix había dejado las banderas en su mochila,
ya que la batalla no iba a durar mucho y no había notado a otros Bloodliners en el área además del equipo brasileño. Terminemos con esto. Félix pensó para sí mismo mientras activaba su habilidad de transformación durante la carrera. Esta vez no había una nube de polvo que ocultara la transformación de Félix. Así, los espectadores se deleitaron al ver la piel facial de Félix volverse de un verde oscuro mientras 2 colmillos comenzaban a crecerle en el labio superior. Dado que estaba completamente vestido, solo lograron ver su rostro comenzando a agrietarse en múltiples líneas que se conectaban entre sí en formaciones exquisitas similares a cuadrados. El momento en que este proceso terminó, Félix levantó la cabeza para revisar a Walton y la luz del sol no pudo evitar reflejarse en su rostro. Walton, no dejes que te vean. Félix dijo con calma. De acuerdo. Walton redujo su velocidad y bajó la altura de su ascenso a 10 metros. Sin embargo, lo que ninguno de los dos esperaba era que un miembro del equipo brasileño ya había avistado a Walton con sus ojos de águila y había informado a María al respecto. En el momento en que recibió la información, ella sonrió juguetona mientras agitaba las manos en todas direcciones, proyectando corrientes de niebla rosada en el área. Al ver esto, sus compañeros no necesitaron sus órdenes para saber qué hacer. Rápidamente se dividieron en 3 grupos. El primero activó sus habilidades de transformación y se posicionó en la retaguardia. El segundo grupo se colocó junto a María y la fortaleció sorprendentemente con 2 escudos. Uno era esférico y de color blanco lechoso, y el otro era una barrera roja ajustada a la piel que seguía las curvas de su cuerpo. El resto del equipo se posicionó frente a los Bloodliners transformados, con habilidades elementales activas y listas para disparar. Su formación no podía ser más extraña, ya que María y los fortalecedores estaban en realidad en la posición frontal, mientras que los de la vanguardia estaban en la retaguardia. Michael, quien estaba viendo la transmisión brasileña, se quedó perplejo por su formación. Ni siquiera la formación del equipo de Walton en el torneo nacional había sido tan audaz como para colocar al capitán y a los fortalecedores en una posición de primera línea. Sin embargo, después de escuchar al comentarista brasileño explicar la razón de la formación a los espectadores nuevos, Michael no pudo evitar jadear en voz alta ante lo terrorífico que era. Resultó que la energía rosada era su habilidad activa * campo de encantamiento *, que todavía estaba en proceso de expandirse. Cuando cubriera decenas de metros a su alrededor, flores rosadas se materializarían y comenzarían a emitir ondas mentales invisibles. Esas ondas harían que los hombres heterosexuales afectados por ellas se encantaran con la belleza de María y las otras 2 chicas, que estaban a su lado. Hasta ahora, esta trampa había funcionado al 100% con todos los hombres que María había encontrado. Sus únicas debilidades eran su inefectividad en cualquiera que no se sintiera atraído sexualmente por las mujeres y las barreras mentales. Después de recibir esta información, Michael cambió rápidamente a la transmisión estadounidense y transmitió tanto como pudo mientras miraba la niebla rosada que estaba siendo absorbida por cada árbol, roca, guijarro y hoja. Nada escapó de ser contaminado por ella. Sin embargo, María chasqueó pronto los dedos y hizo que la niebla rosada desapareciera, ya que no quería alarmar a los recién llegados. Esto hizo que el bosque pareciera exactamente como antes, intacto o sin Tain. ¿Qué presa desafortunada tiene tantas banderas? Se preguntó mientras golpeteaba lentamente el dedo en su codo, esperando pacientemente a que Félix y el resto llegaran. Dado que la distancia que quedaba entre ellos no era mucha, María logró avistar a Félix corriendo hacia ella mientras era seguido de cerca por sus compañeros. Al ver su aterrador aspecto transformado, su instinto le gritó que se retirara lo más rápido posible. Sin embargo, solo tomó respiraciones profundas para eliminar esos sentimientos y se enfocó en Félix y el resto, que estaban exactamente a 40 metros de distancia de su equipo. Mirando su niebla rosada que acababa de cubrir 25 metros, sabía que era el fin del juego para ellos. Si esperaban, la niebla eventualmente los alcanzaría. Si avanzaban, eso era exactamente lo que ella esperaba.
Su única preocupación era que se retiraran después de ver la formación de su equipo. Tal como ella los estaba evaluando, ellos también comenzaron a inspeccionar a ella y la extraña formación de su equipo. ¿Quién se encargó de explorar a los miembros del equipo brasileño en el campamento de preparación? Adam preguntó mientras lanzaba rocas fundidas sobre su cabeza. Eso fue mi responsabilidad. Lexi levantó la mano y dijo: Solo recuerdo las habilidades de su capitana, y ella solo mostró 2 habilidades activas en el torneo brasileño. Una se llama campo de encantamiento y la otra, sugerencia ilusoria. Lexi pronto continuó explicando a un ritmo más rápido el efecto de cada habilidad y cómo María la usaba a su favor. Después de escucharla, se dieron cuenta de que el campo de encantamiento ya estaba desplegado y probablemente se estaba extendiendo en su dirección sin que ellos lo notaran. Sin embargo, justo cuando querían retroceder, vieron a Félix avanzando sin inmutarse. No sabían si su habilidad de semimorfosis le proporcionaría la resistencia necesaria contra su habilidad. Pero, por el enfoque confiado de Félix, asumieron que era muy probable. No se atrevieron a moverse con él, ya que la mayoría del equipo eran hombres y las mujeres estaban principalmente para apoyo. No tenían una barrera mental. Así que, Lena simplemente colocó una burbuja de agua sobre él y lo dejaron manejar la situación solo. Capitán Félix. De repente, María colocó las palmas de sus manos en las mejillas mientras exclamaba con una sonrisa alegre: ¿Es eso una habilidad de morfosia? Te ves bastante atractivo. No puedo decir lo mismo de ti. Félix se rió mientras se enfocaba en su rostro pálido, que había perdido todo el maquillaje después de pasar tantos días en el bosque. FSSS. ¿Tiene que ser un maldito idiota cada vez que habla? María podría haber estado maldiciendo en su mente, pero por fuera, se reía mientras le hacía un gesto con la mano a Félix. ¿Cómo puedes decir eso desde tan lejos? Ella gesticuló con el dedo para que se acercara, sonriendo de manera encantadora. Ven más cerca para verlo mejor. Acepto esa oferta. Félix sonrió levemente mientras continuaba caminando hacia ella. 35 metros, 32 metros, 26 metros. Te tengo. María esbozó una sonrisa de alegría al ver las olas rosadas que pasaban la barrera y atacaban la cabeza de Félix. Sin embargo, en lugar de congelarse con una expresión aturdida como debería haber sucedido, Félix simplemente siguió marchando hacia adelante sin cambiar de expresión. Aún así, María no mostraba signos de preocupación, ya que creía que, para un bloodliner fuerte como Félix, necesitaba unos segundos más para que el efecto surtiera efecto. Sin embargo, los segundos pasaron y no cambió mucho, salvo la distancia que se acortaba lentamente. María comenzaba a sentir que algo andaba mal, pero aún confiaba en su habilidad que nunca la había fallado antes. Es normal que necesite incluso más segundos que los demás. Al fin y al cabo, es un bloodliner legendario. Llegó a una conclusión sólida que era bastante lógica. ¿Pero eso cambiaba algo? No, los pasos de Félix no se ralentizaron ni por un segundo y, para cuando llegó a 10 metros, María empezaba a perder la compostura. Imposible. No sabía por qué su habilidad estaba fallando y no tenía intenciones de quedarse en su posición hasta descubrirlo. Félix se estaba acercando demasiado y, sin su campo de encantamiento, era tan inútil como un sanador sin equipo. Por desgracia, justo cuando parpadeó, encontró a Félix a solo 1 centímetro de su rostro. Su corazón se saltó un latido de fright al ver ese asalto repentino. Ni en sus sueños más locos habría pensado que la velocidad de Félix era tan monstruosa como para cubrir 10 metros en un solo parpadeo. No era la única soqueada, ya que las sonrisas confiadas ocultas de sus compañeros de equipo se congelaron mientras veían a Félix colocar su mano en la barbilla de María antes de girar su cabeza de izquierda a derecha. Aturdida y algo asustada, María no se movió y lo dejó hacer lo que quisiera. Pero Félix no tenía intenciones sucias. Simplemente examinó su rostro antes de dar su veredicto de manera despreocupada. Deberías cuidar más tu piel. Recuperando el juicio, María tocó su mejilla y dijo con una expresión avergonzada:
Tomaré en serio la sugerencia de hermano Félix. Mientras lo decía, las órdenes que enviaba a sus compañeros eran nada menos que brutales. Necesitamos una distracción para retirarnos. Bombárdenos a los dos con habilidades elementales. El plan podría sonar loco, pero sus compañeros no dudaron en disparar sus habilidades, sabiendo que sus 2 escudos eran suficientes para protegerla. Aburrido, Félix miró el salvaje inminente y colocó su mano en el hombro de María. Eso fue todo lo que se needed para que los planes de María de escapar usando el salvaje se evaporaran en el aire. Se sentía como si la hubieran clavado en el suelo, incapaz de inclinarse hacia atrás o hacia adelante. Antes de que un nuevo miedo se apoderara de ella, el salvaje había llegado. Ninguno de los 4 se libró de ser alcanzado por esas habilidades elementales. La única diferencia fue que, después de que el polvo se asentara, los 2 personajes de apoyo se retiraron hacia sus compañeros de equipo con sus escudos completamente destruidos. Mientras tanto, Félix y María no se movieron de sus posiciones. Supongo que no valoras mi consejo. Félix le quitó un poco de suciedad del hombro a María como una persona atenta, pero las palabras que salían de sus labios no lo eran en absoluto. Si no quieres que te dé una paliza, dame las banderas y tu rastreador. Aunque Félix había quitado su mano del hombro de ella, María no se atrevió a intentar escapar, ya que podía ver que Félix ya no estaba bromeando con ella después del ataque. No quería poner a prueba su paciencia para no terminar aplastada contra un árbol. La vista de sus escamas verde oscuro intactas fue suficiente para que ella se diera cuenta de que su fuerza era demasiado anormal. Sin embargo, ella todavía no planeaba rendirse y pidió con lástima. Si te las doy, ¿podemos irnos, por favor? Te prometo que no nos cruzaremos de nuevo. Solo tienes 2 opciones. Entregarlas por tu propia voluntad y declarar tu rendición, o yo las tomaré de tu mochila y te daré una paliza después. Tienes 3 segundos para pensarlo. Félix dijo eso antes de comenzar a contar de verdad, lo que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de María. En el momento en que lo oyó decir 1, ella lo maldijo en voz alta mientras declaraba su rendición a la reina. Al ver que ella era marcada con una X roja, Félix extendió su mano y esperó a que ella abriera su mochila y le diera lo que quería. Después de que ella lo colocara en su mano, ella resopló irritada mientras lo maldecía en voz baja. ¡Qué idiota tan insufrible! Espero que el equipo de Slidia te robe. Sin inmutarse, Félix se dio la vuelta y caminó de regreso a sus compañeros de equipo mientras retiraba su habilidad de transformación. Mientras los espectadores estadounidenses lo vitoreaban por esa victoria limpia, los espectadores brasileños estaban furiosos en el chat. Ellos llenaban el chat de maldiciones e insultos hacia él por obligar a su equipo a ser eliminado mientras les quitaba su rastreador y las banderas. Estaba claro que ellos no estaban contentos con la decisión de Félix, a diferencia de los espectadores de Inglaterra. Bueno, Félix no tenía nada en contra de Brasil. Simplemente eliminó a María porque no le gustaba su personalidad en absoluto. Ella se parecía un poco a Asna y él no quería otra como ella cerca. Tú. Asna le hizo un gesto obsceno al cielo después de oírlo maldecirla indirectamente con esos pensamientos. Capítulo 276. Asegurando todas las banderas. Después de que Félix se reunió con el resto, el equipo se dirigió directamente a sus mochilas. Como Félix había asumido, estaban intactas. Después de que él puso las 3 banderas en su mochila, le lanzó el segundo rastreador a Kenny y dijo: Ve hacia el oeste en busca de banderas. Si encuentras alguna oculta, asegúrala y tráela de vuelta. Si ves a un equipo con banderas, asegúrate de informarnos primero. De acuerdo. Aceptándolo de inmediato, Kenny encendió el rastreador y comenzó a correr hacia el oeste. Todavía necesitaban 4 banderas más y solo quedaban 3 días. En realidad, 2 días y algunas horas. Ya era pasado el mediodía y el equipo no tenía planes de buscar durante la tarde. Siempre se detenían a las 5 de la tarde, ya que no podían manejar caminar más de 12 horas seguidas. Esto significaba que estaban ajustados en el horario para encontrar el resto de las banderas. Basándose en la forma en que todos los equipos con banderas los habían evitado como si fueran una plaga antes,
Sabían que localizar el resto de las banderas iba a ser difícil. A menos que tuvieran la suerte de encontrarse con uno de los 10 mejores equipos en la competencia, como el equipo brasileño. 4 horas después, el equipo detuvo su búsqueda de inmediato y estableció un campamento temporal para pasar la noche. Kenny ya se había reunido con el equipo después de no localizar ninguna bandera oculta. Los únicos puntos rojos en su radar eran los que se movían. No se molestó en informar al resto sobre ellos, ya que el momento en que Félix apareciera en sus radares llevando 6 banderas, no dudarían en huir. Afortunadamente, no les informó, ya que el equipo había enfrentado exactamente la misma situación en las horas anteriores. Ahora estaban sentados en círculo alrededor de una fogata ardiendo, intentando crear un nuevo plan. Después de todo, depender de encuentros con equipos fuertes para intimidarlos no era realmente un plan. Lo sugeriré de nuevo. Adam tiró una ramita al fuego y dijo: Enterremos las banderas profundamente bajo tierra. Ahora que tenemos 2 rastreadores, no estaremos en problemas si uno de ellos se daña o algo así. Esta vez nadie rechazó su plan, ya que su preocupación se resolvió después de obtener el segundo rastreador. Estoy de acuerdo. Lena, que había objetado el plan antes, levantó la mano y apoyó. Creo que si enterramos las 6 banderas en un mismo agujero, dará la impresión equivocada de que nuestro equipo todavía las tiene. Eso es correcto. Nathan se rió. ¿Quién se atrevería a acercarse a un equipo que tiene 6 banderas en su posesión? Todos asintieron con la cabeza en acuerdo con esa idea. En sus ojos, si esos equipos tuvieran tanto valor, no habrían estado luchando tanto por llegar hasta ellos. Esto significaba que enterrar esas banderas era en realidad el movimiento más inteligente por el momento, especialmente cuando solo necesitaban 4 banderas más para lograr su objetivo. Mientras el equipo charlaba e intentaba discutir los detalles del plan, Johnson de repente sugirió: Chicos, ¿qué tal si le damos un rastreador y esas 6 banderas a Kenny? Sus ojos se iluminaron mientras hablaba. En lugar de enterrar esas banderas y preocuparnos constantemente por ellas, ¿por qué no hacemos que Kenny se separe del equipo con las banderas y un rastreador? Con su invisibilidad, los equipos sin rastreador no lo verían, y los que sí lo tienen solo verían 6 banderas en movimiento impresionante. Walton exclamó inmediatamente sorprendido. Sí. Eso es 100 veces mejor. Sabía que de esa manera, Kenny tendría una zona segura de 1 kilómetro donde nadie podría atraparlo. Los equipos con 1 o 2 banderas lo evitarían a toda costa, pensando que era un equipo completo en movimiento. Mientras tanto, equipos fuertes como el ruso o el chino, Kenny los detectaría en los bordes de su radar. Solo necesitaba mantener la distancia, tal como ellos estaban siendo evitados por todos. Agregando su invisibilidad a la mezcla, sería el Bloodliner más seguro en la competencia. Todos en el equipo notaron los beneficios de este plan. Sin embargo, Félix aún no había dado su opinión. Y como capitán, dependía de él decidir si considerarlo o no. Mirando a Félix, que bostezaba aburrido mientras miraba al cielo, no necesitaron preguntarle. Era claro que no le importaba ningún plan al que ellos acordaran. Siempre y cuando fuera viable. Pronto, volvieron a enfocarse en los detalles del plan, aportando ideas aquí y allá para hacerlo lo más perfecto y seguro posible para Kenny. Aburrido de mirar al vacío, Félix decidió entrar en su conciencia y jugar unas cuantas rondas con Asna y el Jormuniander. A la mañana siguiente a las 6:00 de la mañana. El equipo ya estaba despierto y listo para partir después de un desayuno rápido. Dado que los chicos se turnaban cada 2 horas para patrullar el campamento y mantenerlo seguro, no estaban realmente cansados cuando se levantaron. Después de ver que Kenny había terminado sus preparativos, Félix se acercó a él y sacó las 6 banderas de colores de su mochila. Sin dudarlo, Félix le entregó las banderas a Kenny junto con un rastreador. Luego le dijo que se apegara al plan y regresó a su lugar. Unos segundos después, Johnson regresó de entre los arbustos mientras se subía la cremallera de sus pantalones. Disculpen el retraso. Se disculpó mientras recogía su mochila. Después de ver que todos estaban listos,
Félix les hizo una seña con la mano para que se movieran. Mientras caminaban detrás de él, todos voltearon la cabeza hacia Kenny, que se quedó atrás, y le desearon buena suerte en su tarea. Ya habían decidido el día anterior que lo dejarían a 1 kilómetro de distancia de ellos. Esto lo colocaría en el radar de Félix, asegurándose de que siempre estuviera a la vista. Con el sistema de mensajería de la reina, podrían siempre indicarle que se detuviera cuando notaran que una bandera en movimiento había entrado en su radar. De esta manera, Kenny estaría siempre cerca pero sin afectar sus métodos de emboscada. Después de un rato, la primera presa apareció en los bordes del radar de Félix. Aunque era solo una bandera en movimiento, el equipo se emocionó mucho al ver que ese punto rojo se dirigía directamente hacia ellos. Esto nunca había ocurrido antes cuando llevaban 6 banderas. Félix ordenó rápidamente en su mente que Kenny no se acercara más. Luego arrojó su mochila en el árbol más cercano, como siempre, y dijo: «Preparaos para una emboscada». El equipo inmediatamente comenzó a trepar árboles como monos, incluso los movimientos de Olivia eran suaves y precisos. Habían estado practicando trepar árboles por un tiempo para acostumbrarse. En poco tiempo, ese equipo alcanzó el rango óptimo para Félix. Sin la menor dificultad, fueron eliminados de manera tan limpia que dejó a los espectadores estadounidenses asombrados. Félix simplemente chasqueó los dedos y los envolvió a todos en pilares de veneno rojo sangre. No tenían sus barreras activas, ya que no podían permitirse mantenerlas todo el tiempo. Esto hacía casi imposible que escaparan de una emboscada de Félix y el resto. Pronto, Adam fue y revisó sus mochilas en busca de comida, piedras de energía, botellas de agua, una bandera y el rastreador. Nadie se sorprendió al encontrar el rastreador, ya que entendían que cualquier equipo con banderas en este punto debía tener uno. Simplemente era imposible sobrevivir llevando una bandera sin él. Aquellos que lograban encontrar una bandera sin rastreador solo eran emboscados en la primera hora de tenerla. El único mecanismo de defensa para esto era el rastreador. Esta era una de las razones por las que nunca habían logrado emboscar a un equipo con una bandera antes. Afortunadamente, la estrategia de Johnson ha demostrado ser bastante efectiva y el equipo estaba ansioso por cazar más. ¿Quién sabe? Quizás logren obtener 10 banderas y aún les quede tiempo suficiente para conseguir más. El último día de la competición, a las 12:00 del mediodía. 10 cuerpos habían caído al suelo con los ojos completamente cerrados. Los culpables eran 10 pilares rojos que estaban en proceso de desintegrarse en partículas. Félix miró esos cuerpos desde la cima de un árbol con una expresión de aburrimiento. Su equipo ya había asegurado 12 banderas con éxito el día anterior. Esto les dejaba prácticamente 36 horas de tiempo libre para hacer lo que quisieran. Dado que Félix conocía el sistema de puntos ocultos, propuso cazar equipos sin banderas durante esas horas libres. Raramente se unía a las batallas, ya que quería darle al equipo más oportunidades de brillar. Especialmente cuando las batallas más recientes por las banderas habían sido manejadas principalmente por él. Eso sí, actuaba de vez en cuando el equipo tenía dificultades. Como en esta batalla, si no estuvieran preocupados por recibir una reacción negativa, habrían continuado cazando a otros equipos con banderas. Al fin y al cabo, ya tenían 12 banderas, y a ojos del mundo, no había razón para quitarles a otros la oportunidad de entrar en el equipo de terrícolas. Queridos participantes, quedan 6 horas antes de que finalice la competición. Un anuncio repentino resonó por todo el bosque desde los cientos de drones en el aire. Se repitió 3 veces antes de que la tranquilidad del bosque volviera. Sin embargo, Félix y el resto no se sorprendieron, ya que este anuncio se repetía cada 3 horas en el último día. Probablemente se basaba en las buenas intenciones de la organización, pero solo estaba estresando a los equipos sin banderas. Al escuchar que solo quedaban 6 horas, Olivia y el resto no pudieron evitar sonreír con deleite al pensar en que todo su equipo entraría en el equipo de terrícolas. Tenían razones para estar felices, ya que ningún otro equipo había logrado un resultado como el suyo de reunir un impresionante total de 12 banderas.
Los espectadores estadounidenses no podían estar más orgullosos y satisfechos con el desempeño de su equipo. Especialmente cuando el equipo ruso solo había logrado reunir 8 banderas, a pesar de que durante un mes se les había considerado el equipo más fuerte del mundo. Aunque algunos estaban un poco decepcionados de que su equipo no se hubiera enfrentado al equipo ruso y los hubiera aplastado como hizo con los demás, aún estaban contentos con el viaje de los 7 días. Su alegría no era compartida por la mayoría de los países, que terminaron eliminados o, peor aún, todavía en la competición sin una sola bandera en su posesión. En ese momento, la mayoría de los espectadores de esos países ya habían apagado la transmisión. Estaban demasiado decepcionados para seguir viéndola. El hecho de que ni un solo individuo de todo su país hubiera logrado entrar en el equipo de terrícolas les hería enormemente el orgullo. Si solo hubieran sabido que las banderas tenían un papel menor en obtener un lugar como representante, no habrían perdido toda esperanza en su equipo. En cambio, habrían animado a su equipo a seguir luchando con todas sus fuerzas.